se van a debatir, entre otras cuestiones, la ley que ya tiene despacho por mayoría, que plantea que la educación se transforme en un servicio esencial. Esto, como lo venimos ya planteando, no solo tiene una implicancia en relación al derecho a huelga, sino que también tiene una implicancia en relación a qué es la educación cuando deja de ser un derecho, qué quiere decir que se transforme en un servicio, y como nosotras y nosotros desde Aten Capital venimos denunciando, cuando la educación se transforma en un servicio es una mercancía que se vende y que se compra. Por lo tanto, declarar servicio esencial la educación es plantear claramente que se avance a pasos agigantados en la privatización de la misma. Pero claro está que declarar servicio esencial también tiene su implicancia directa en el funcionamiento cotidiano de la escuela pública. Queremos tomar 2 o 3 aspectos de este dictamen por mayoría que se va a votar porque tienen los votos. ¿Qué dice? En primer lugar, plantea lo que acabo de decir, que la educación es un servicio esencial y como servicio esencial se debe garantizar con guardias mínimas preestablecidas. ¿Qué quiere decir esto? Que determina que el director o la directora deja de ser un trabajador y trabajadora común para pasar a ser un funcionario del gobierno, quien tiene en sus manos la garantía de abrir, de cerrar y de garantizar ese servicio mínimo que plantea la ley. No solo el director y directora entonces ve vedado su derecho de hacer huelga, sino que además plantear el servicio mínimo, para que todos tengamos en cuenta, en un hospital, que es un servicio esencial, servicio mínimo no quiere decir que sacamos a la mitad de los pacientes y que funcionamos con la mitad de los pacientes. No, servicio mínimo quiere decir que con la mitad de los trabajadores tenemos que atender a todos los pacientes que están y van al hospital. En una escuela eso se traduce a que con la mitad del personal, docente, no docente y directivo, se tiene que garantizar las clases para todos los estudiantes. Por lo tanto, el director y directora no solo va a ser el funcionario que abre, que cierre, que garantiza el servicio mínimo, sino que además tiene que elaborar la lista de quienes en cada medida de fuerza tienen que cumplir con la garantía de ese servicio mínimo. Y la ley plantea, o el despacho por mayoría plantea, que ese servicio, cuando el paro es de 24 o de 48 horas, tiene que estar garantizado un 30% de funcionamiento. Cuando el paro es mayor, tiene que garantizarse un 50% de funcionamiento. Entonces, el director y la directora es quien debe elaborar la lista con los docentes que están afectados a la guardia mínima, y plantea el proyecto y este despacho que esos docentes no pueden, el día que les toca la guardia mínima, primero no pueden adherirse, pero segundo, tampoco pueden presentar ningún tipo de licencia, porque el que no va a la guardia mínima a garantizar ese servicio en el porcentaje que plantea la ley, tiene una falta injustificada. Entonces, es bastante peligroso, ¿sí?, que hoy se esté debatiendo, que sabemos que se va a votar, que la educación pasa a ser un servicio esencial, y que no tenemos un paro nacional de la CETERA que unifique a todas las provincias en la defensa de la educación como un derecho que tienen que garantizar los diversos gobiernos y
los diversos estados. Entonces lamentamos profundamente que hoy no tengamos un paro nacional para defender la escuela pública y para decir con fuerza que la educación no es un servicio civil, sino que es un derecho. En este marco, en Neuquén, estamos atravesando la quinta semana de paro. Digo quinta teniendo en cuenta la última antes del receso. Esta semana combinamos la huelga para responderle al gobierno por sus ataques, ¿sí?, con la ley del presentismo, que es una ley que, como hemos dicho, ataca el régimen de licencias y es el inicio de una batería de ataques que tiene preparado para nosotros y para nosotras. Lo tuvimos que combinar con el inicio del juicio. El juicio para nosotros es muy importante porque es una instancia donde se va a debatir quiénes son los responsables del triple crimen laboral. Y lamentablemente, en ese juicio, antes de empezar, ya sabíamos que le garantiza la impunidad a todos los funcionarios del Consejo Provincial de Educación. No hay uno solo sentado en el banquillo de los acusados. Cuando, si ustedes recuerdan, en aquel momento volvíamos o estaba terminando la pandemia y un gobierno obligando a los equipos directivos a volver a la presencialidad, aún en escuelas que no estaban en condiciones. Entonces, Aguada San Roque expresa no solo la situación del abandono de la escuela pública, sino que expresa lo que hacen los funcionarios para amenazar a directivos y directivas y a los compañeros para que abran las escuelas a como de lugar, incluso poniendo en peligro la vida de cada compañero y compañera. Por eso nosotros decimos que el hecho de que no estén allí sentados los funcionarios es un claro mensaje de impunidad que se va a perpetrar en este juicio. La ministra en aquel momento era Storioni, abandonó su vida terrenal sin dar cuenta e impunemente por ese triple crimen laboral. Solo 2 empresarios están sentados en este juicio como imputados y 4 funcionarios de obras públicas. Y se está debatiendo en ese juicio justamente quienes defienden a los empresarios y a los funcionarios de obras públicas, colocar toda la responsabilidad en la directora de esa escuela y en las docentes de por qué fueron a trabajar ese día si no estaban las condiciones dadas. Entonces, más que nunca nosotros y nosotras tenemos que decir: escuela que no está en condiciones, escuela que no habitamos para dar clases, porque cuando ocurre un hecho criminal, todo el mundo se lava las manos y terminamos siendo responsables nosotras de esa situación a la que nos arroja el gobierno con el abandono de la escuela pública. Entonces, claramente decir que no vamos a aceptar la impunidad que se pretende perpetrar en este juicio. Y también compartir con ustedes, compañeros y compañeras, un sabor amargo que nos quedó el día lunes. Porque todos sabemos que estamos en un paro y en un conflicto muy duro con el gobierno. Pero el día lunes se debatía un triple crimen laboral. Sin embargo, hubo escuelas abiertas y hubo compañeros habitando esas escuelas y dando clases el lunes. Nos tiene que hacer pensar muy profundamente qué mensaje le damos al gobierno, qué mensaje le damos a la comunidad educativa y qué mensaje nos damos a nosotros mismos. El individualismo no nos puede ganar, porque si nos gana el individualismo, estamos hechos percha. Entonces, apelar profundamente a la acción colectiva, al mensaje colectivo al gobierno, a decir en el inicio de un juicio, es como si en el juicio de Carlos Fonteano hubiésemos ido a trabajar. No lo podemos permitir. Un duro debate con esos compañeros.
compañeros y compañeras. Y si están acá y se sienten mal, está muy bien que se sientan mal, porque el lunes las escuelas tenían que estar cerradas. Y era un claro mensaje al gobierno para defender nuestra vida, para defender el presupuesto educativo y para defender la escuela pública. Entonces repensemos claramente qué hacemos cuando abrimos una escuela en estas instancias. No lo hagamos más, compañeros y compañeras. En este conflicto el gobierno tiene problemas. Nosotros también, después lo vamos a analizar. Pero el gobierno tiene problemas. Y antes de enumerar los nuestros, quiero enumerar los del gobierno. Porque tenemos en una asamblea muy importante esta, que es un punto de inflexión para ver la semana que viene cómo hacemos para obligar al gobierno a que atienda el reclamo. Primero, un problema del gobierno. No pueden explicar dónde está la plata. Los 60.000 millones de pesos y la plata presupuestada en el presupuesto que se votó el año pasado. No pueden explicar dónde está, porque mañana cuando no haya clases hay escuelas que no tienen posibilidad de dar clases porque no están en condiciones. Porque los presupuestos determinados, podemos escuchar, porque los presupuestos determinados para cada obra no han llegado. Para la escuela 260 no llegó, para las aulas de la 366 no llegó y para otras tantas como la especial 22. Entonces, no pueden explicar dónde está la plata. Primer problema. Segundo problema, no lograron enfrentar a la comunidad contra los trabajadores de la educación. Y esto lo decimos con conocimiento de causa, porque fuimos a los barrios, ayer volanteamos en las rutas, hicimos reuniones con familias, las maestras de cada escuela, además de parar, han reunido a las familias para explicarles por qué el paro. Y los padres y madres nos plantean que tenemos razón y colocan al gobierno como el responsable de dar una respuesta. Tercer problema para el gobierno. No lograron quebrarnos con los descuentos. Por supuesto que ahora amenazan con seguir cargando, pero hasta el momento cargaron uno solo. Entonces la amenaza se combina con esto que empieza a parecer que es que se atiende o no atiende. Porque un gobierno que está decidido a cargar todo podría cargarlo. Sí, Inver para entrar y cargar uno podría haber entrado y cargar los 8 días de paro. Y aún no lo hizo. Porque también sabe que eso, al no tener informe de los directores, puede generar que les descuenten a quienes no correspondía, como ya sucede, y genera su contrario. Todos los días el gobierno ha tenido que salir a explicar algo sobre nuestro conflicto. Y eso es muy importante, porque quiere decir que en la pulseada que tenemos, el gobierno tiene que salir a dar explicaciones, a explicar por qué no hay clases, a explicar por qué no está la plata, a explicar por qué no llama a una mesa de negociación. Entonces, todos los días tuvo que decir algo. Mesa de diálogo, ¿con paro o sin paro? Ellos dicen sin paro. Nosotros tenemos que decir, si es sin paro, llamen la mañana, llamen el viernes, llamen el sábado y el domingo, porque no tenemos paro esos días. Entonces, si la ministra de verdad quiere ponerle fecha a una mesa de diálogo y una mesa de negociación donde dé respuestas, tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, ministra Vaga, basta de vueltas, convoque a TEN, siéntelo en una mesa de negociación y debatamos y abordamos todos los problemas que estamos planteando en este conflicto. Y el otro problema que tiene el gobierno es un posible conflicto policial. Miren, recién vino un policía para preguntarnos si tiene que cortar o no la calle para ayudarnos. Ayer los compañeros de Plotier decían que fueron a volantear y la policía les dijo, nosotros les cortamos acá para garantizar cuidarlos a todos. Todos los trabajadores, pero también el
que significó Misiones. Entonces, el fantasma de una huelga policial que haga, digamos, que actúe en el mismo momento que el conflicto docente, es un problema para el gobierno, no es un problema para nosotros. Por eso el gobierno está desesperado y el policía nos decía que la jefatura está por anunciar el día 15 o 16 un bono que les quieren dar para ver si frenan la huelga, o la acción, o la marcha, pero que ellos saben que ese bono no va a resolver nada, que solo pretende frenarlos. Entonces, ese es otro problema que tiene este gobierno. ¿Cuáles son los nuestros? Nosotros tenemos un paro muy importante hasta el día de la fecha. Tenemos una asamblea importante y un debate fundamental. Así como dije recién que no nos puede ganar el individualismo en decidir en soledad volver a trabajar cuando hay una lucha y un paro en marcha, tenemos que llevar a fondo ese debate para plantear la necesidad de continuar unificadamente en la medida en cada escuela. La postal no puede ser que volvamos de a uno y que se deshilache el paro. Porque si eso ocurre, efectivamente va a ganar el gobierno y va a resolver sus problemas. Entonces, necesitamos masividad en la medida, necesitamos participación, porque cada acción que hagamos tiene que contar con la presencia de todos los cuerpitos que están en la huelga. Y eso es muy importante para mostrarle al gobierno que paramos, pero que también hacemos las actividades. Tenemos que tener una respuesta o una política para enfrentar los descuentos de los días, porque está claro que el gobierno juega con esa amenaza, la puede llevar adelante y entonces ya tenemos varios días acumulados. Por lo tanto, es fundamental el fondo de huelga. Y aquí queremos detenernos en dos cositas. Primero, lo que hace cada escuela, ¿verdad? Para retirar el fondo de huelga que hemos determinado, para hacerlo trabajar. Quiero poner como ejemplo a los compañeros de la EPET número 7, que recién les pregunté, fue la primera escuela que empezó con el fondo de huelga. Ya tienen más de $500,000 organizados y recolectados vendiendo tortas fritas. Bueno, eso de la EPET 7 es el ejemplo que tenemos que llevar adelante en cada una de las escuelas. Pero también no va a alcanzar con el $500,000 que recolecte la EPET 7. No va a alcanzar con lo que podamos colectar en cada escuela. Entonces tiene que haber una definición, compañeros y compañeras escuchados, tiene que haber una definición de que todos los fondos de ATEN se ponen para la lucha. Y el otro día nos respondieron los compañeros de la provincial, todos los fondos están para la lucha. Nosotros tenemos que decir cuántos millones tenemos en ATEN Capital de fondo de huelga, pero además cuántos tenemos de nuestras finanzas para decir toda esta plata para que no nos quiebren por los descuentos. Y la Comisión Directiva Provincial tiene que decir lo mismo. ¿Cuántos millones tienen para poner la plata y que no nos quiebren con los descuentos? Y lo otro es que esa plata tiene que también estar destinada a dar una batalla en los medios con propaganda concreta, denunciando al gobierno el abandono de la escuela pública y denunciando al gobierno esta persecución alocada que tiene contra los trabajadores y las trabajadoras de la educación, poniendo en valor la tarea docente. Mucha plata para propaganda y mucha plata para el fondo de huelga. Y en este punto, informarles que, como ustedes saben, estuvo acá la compañera diputada nacional Mónica Elotagüe y el compañero diputado Nicolás del Caño. Yo no quiero anunciar lo del fondo de huelga de ellos porque todavía no ingresó y luego seguramente vendrán y lo explicarán. Pero sí voy a anunciar que la diputada nacional Mónica Elotagüe dejó un aporte de $800,000 para el fondo de huelga para ayudar. Sabemos que no es mucha plata, pero es importante como
continuidad con 72 horas de paro para la semana que viene. La profundización tiene que estar garantizada en la masividad que continúa, pero también en alguna acción que ponga sobre la calle miles de patistas caminando, llegando a la ruta y dando un mensaje al gobierno. Nosotros tenemos que decirle al gobierno que si no atiende el reclamo docente y si siguen duros, nosotros nos vamos a poner más duros. Entonces proponemos que la semana que viene votemos una marcha provincial, de verdad provincial, que vengan de cada rincón de la provincia, que se alquilen todos los colectivos necesarios para que seamos miles saliendo del monumento, llegando al puente, para decirle a la comunidad con un volante por qué estamos luchando, pero también para mandar el mensaje al gobierno de que empezamos a volantear en todas las rutas, en el puente, pero también en la ruta del petróleo, para indicar dónde está la plata que no están poniendo en educación. Y todo el trabajo con la comunidad, todo para garantizar que esta comunidad siga dando pasos en defender la lucha docente y exigirle al gobierno que dé respuestas. Por supuesto que en este paro nuestro han jugado un rol fundamental los directores y directoras. Queremos que sigan haciéndolo, que no cedan a las presiones de los funcionarios, que cedan a la presión del colectivo de su escuela. Nadie informa un solo día de paro, porque estos son los días que nunca vamos a recuperar. Nosotras y nosotros no somos funcionarios. Que siga entrando Inver si quiere, pero nosotros no le damos ni un solo informe, ni de quién paró, ni de quién no paró. Y compañeros y compañeras, para la profundización también tenemos que alertar de lo que nos falta. Miren, fue imposible poner en marcha una acción unitaria con los trabajadores docentes de la universidad. Lamentamos profundamente, porque tenían un paro igual que nosotros de 72 horas, pero no pudimos acordar marchar juntos, actuar juntos para provocar al gobierno a que dé una respuesta. Y en este sentido, hicimos varias cosas estos días. Una fueron las visitas pedagógicas, que fueron muy importantes y le dolieron a la ministra y le dolieron al diputado Domínguez y a la diputada Stinger. Tienen que saber que a donde vayan los iremos a buscar. Pero otra cosa muy importante que hicimos fue ir a ver a Quintriqueo. Queremos un paro de la CTA, porque si nos derrotan a los docentes, van a derrotar a todos los estatales. Tienen que convocar a un paro provincial de todos los sindicatos para que triunfe la huelga docente. Compañeros y compañeras, vamos con 72 horas de paro. Marchemos el primer día, el día martes, hacia el puente para enviar el mensaje. El día miércoles, acciones con la comunidad, volanteo, organización por escuelas y distritales. Y el jueves, si no hay respuesta del gobierno, asamblea para discutir cómo seguimos y profundizamos. Si abandonamos la pelea hoy, habremos perdido en la pulseada con el gobierno. Si seguimos, los que empiezan a perder son ellos. Exijamos la mesa de discusión ya y que nos llamen sin ningún condicionamiento, con las respuestas que necesitamos, porque este conflicto lo abrieron ellos, por lo tanto tienen la llave para cerrarlo. Compañeros, compañeras, que tengamos el mejor de los debates. Vamos por todos nuestros derechos, no acciones individuales, las acciones colectivas, masivas y unitarias que surjan de esta asamblea. Gracias compañeros, gracias compañeras.